Nos encontramos aquí con Carlos Arredondo, ex candidato a diputado por el Distrito 5, por el PRD. ¿Cómo estás, Carlos? Pues estoy, ya es ganancia. Muy bien. Bueno, primero que nada, ¿nos podrías contar para una breve introducción sobre tu trasfondo político? Mi trasfondo político, venga tu mecha. Bueno, nuestro trasfondo político pues no te puedo decir cuál sea porque no lo encuentro. Sin embargo, lo que corresponde a quienes somos, pues somos aún estudiante a 2 días de graduarme y nuestro trabajo político ha sido más que nada en la reivindicación de la misma política y en consolidar un proyecto, en posicionar las nuevas caras de la juventud que se están preparando, no solamente en la izquierda sino en todos lados, y que tengan una agenda común para mejorar nuestra localidad sobre todo. Ese ha sido nuestro trabajo político en el estado. Bueno, está muy bien. Ha quedado claro eso y ha quedado claro cómo has tratado de ayudar a que se dé conciencia en la misma política en la juventud, por lo que también eres un estudiante. Entonces, ya entrando en tema, ¿podrías hablarme un poco sobre la tensión entre Estados Unidos y Cuba? ¿El porqué de la misma? Bueno, allá los conflictos de Cuba y Estados Unidos vienen precisamente desde la Revolución Cubana, en aquella ocasión orquestada por Fidel Castro, por Raúl, por el Che, por otros personajes como Camilo Cienfuegos, entre otros, cuando se expulsa, o más bien cuando se quita del gobierno a Fulgencio Batista, aquel gobernante que básicamente sirvió de apoyo para los Estados Unidos para que Cuba fuera la isla donde, digamos, sus ricos y su clase militarizada pues fuera a divertirse y a quitarse el estrés, como diría en el argot político, y a abusar precisamente de lo poco que tenía la isla, ¿no? Entonces estamos hablando de que al iniciarse la revolución y obviamente al expulsar a todo lo que tenga que ver con los gobiernos estadounidenses y la política económica estadounidense, pues Cuba asume pues una diferencia política y económica con los Estados Unidos, ¿no? A raíz de esto, bueno, pues los Estados Unidos deciden pues vetarlo, castigarlo económicamente con un bloqueo, y Cuba con esto encontraría aliados muy importantes como lo son precisamente Corea del Norte, para ser específico, Rusia, y encontraría también aliados en México y en otros países latinoamericanos. Lo curioso de esto pues fue que Estados Unidos con esto reforzaría su compromiso a vetarlo e incluso a expulsarlo de muchas organizaciones internacionales, a crearle un bloqueo económico para que nadie pudiera venderle o comprarle, excepto obviamente pues Rusia y Corea del Norte sobre todo. Y bueno, con esto creando una marginación económica en la isla para que precisamente el gobierno pues tuviera que mitigarlo con ciertos programas que para muchos han sido buenos y para muchos han sido de mal manera vistos, ¿no? Entonces creo que a raíz de es cuando sucede esto. Y bueno, recordar rápidamente lo que fue la Guerra Fría, ¿no? Recorrer el tiempo y recordar cuando Rusia pues empieza a proveer de instrumentos militarizados a la isla, incluso se le acusa de guardar misiles nucleares en la isla para lanzarlos hacia Estados Unidos, y con eso, bueno, pues crear la idea del comunismo en Cuba, o el comunismo ruso en Cuba, el cual a postre se convertiría en la razón esencial del conflicto Cuba-Estados Unidos. Así es. Entonces, al encontrarse esas diferencias entre el capitalismo estadounidense y el comunismo en Cuba, dices que podría ser la principal razón de tal bloqueo, ¿verdad? Mira, más allá incluso del comunismo de la isla o el capitalismo de los Estados Unidos, creo que fue la muestra en que un pueblo tan pequeño y tan vulnerable según Estados Unidos pudiera levantarse, ¿no? Y pudiera encontrar aliados políticos y económicos que le ayudaran a levantarse y crear una política distinta en la cual sean las mayorías las que se beneficien y la administración sea un poco más equitativa o un poco más, digamos, con condiciones más igualitarias en muchos sentidos, ¿no? Obviamente pues todo esto con el paso del tiempo pues puede irse modificando, de eso no cabe ninguna duda. Entonces, ahí más que las diferencias de capitalismo o comunismo, fueron las diferencias políticas que tuvieron y digamos el orgullo yanqui herido porque es la primera gran derrota que recibe Estados Unidos
y sobre quien menos pensaba, ¿no? Recibe una derrota de parte de un pueblo orgulloso de ser sí mismo, que venía de hace unos cuantos años atrás, venía de precisamente independizarse, de ser autónomo totalmente y no estar dependiendo de la explotación del extranjero. Así es. Y pues para finalizar brevemente, ¿podrías decirme cómo crees que actuaría la izquierda mexicana ante esos efectos? Es decir, ¿qué acciones tomaría ante un bloqueo fuera de Estados Unidos hacia México? Mira, si Estados Unidos bloqueara a México, yo no sé qué pasaría con el país. Sobre todo por cómo primeramente debemos enfocar nuestra economía nacional. Nuestro primer músculo económico se llama Estados Unidos. Es decir, es quien nos compra, es quien nos regula los precios, es quien pone o baja o sube nuestra moneda. Entonces sería complicadísimo hablar de salir adelante como país si Estados Unidos nos bloquea. Porque para empezar, los gobiernos que tenemos están enfocados a eso. Tenemos actores comerciales o tenemos acuerdos comerciales con otros países, llámese China, llámese algunos países de la Unión Europea, con algunos países como Sudáfrica, en el caso de venderles ganado, comprarles ganado, algunos insumos agroalimenticios, y en el caso de América del Sur, pues todavía tenemos algunos convenios. Con Cuba, pues obviamente también tenemos nuestros convenios económicos, pero se han caído curiosamente después de los gobiernos panistas. Entonces, ¿qué pasaría en México si nos bloquearan? Primeramente, la gente no sabría qué hacer. Habría desabasto, pudiera haber desabasto, y nosotros tuviéramos que buscar una manera más equitativa de empezar a administrarlos, como fue el caso de Cuba. El problema es que como tenemos la economía movida en unas cuantas manos, y tenemos un gobierno que está dentro de esas cuantas manos empresariales que mueven la economía de nuestro país, pues tendríamos una debacle económica donde pudiera resurgir un movimiento de revolución, un movimiento armado por la lucha precisamente de una lucha alimenticia más que económica. Yo creo que eso pudiera suceder. Bueno, te agradecemos profundamente por tu tiempo y muchísimas gracias por tu opinión. De nada, gracias a ustedes.